Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo con vosotros con otro nuevo vídeo de Te lo cuento. Esta vez quiero hablaros del observador y lo observado. Me parece un tema muy importante. Quiero un poco explicar qué significa este principio cuántico de el observador hace lo observado. Explicarlo en relación a las personas, evidentemente, hacerlo práctico, qué significa y qué practicidad tiene para nosotros que el observador haga lo observado. Normalmente, la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, incluso yo me voy a incluir en momentos, tenemos la sensación de que el mundo y lo que me rodea, lo que yo percibo y cómo me percibo yo, es algo inevitable, es algo que es así, porque todos mis sentidos me dicen que es así, las cosas son como yo las veo, pero poca gente tiene en cuenta que aquello que yo percibo, o poca gente se da cuenta que aquello que yo percibo, incluso aquello que yo pienso, ya ha sido pensado unos instantes antes de que yo lo piense o de que yo lo vea, unas milésimas de segundo o incluso con mucha más. Son unos segundos muy pocos, pero ya fue pensado antes de que yo tome una decisión, esa decisión ya fue tomada antes. ¿Y desde dónde fue tomada? Fue tomada desde un inconsciente. Entonces, pero ese inconsciente, ¿desde dónde toma esa decisión? Evidentemente, ese inconsciente toma las decisiones desde su experiencia pasada. Y es desde ahí, desde donde nosotros creemos que estamos eligiendo. En realidad vemos que lo que está pasando es que estamos eligiendo desde una experiencia pasada, como digo, desde un inconsciente en el que queda todo ahí guardado. Y este inconsciente es una memoria en la que ha aprendido a ver e interpretar su mundo en función pues de lo que ha experimentado desde su infancia o incluso desde antes de nacer, ¿no? Toda esa información que le ha llegado desde la familia, de su entorno, etc. Entonces vemos que todo eso está muy condicionado, todo eso tiene mucho margen de error, pues desde ahí es desde donde yo percibo, veo e interpreto. Y en función de lo que yo veo ahora en mi presente, voy a crear un futuro. Naturalmente, si yo en este momento percibo el mundo, por ejemplo, como que todo está muy mal y que eso nadie lo va a cambiar porque todos mis sentidos me dicen de que eso es algo que no se puede cambiar porque es tal y como yo lo percibo, eso me posiciona a mí en una actitud, en una percepción. Este observador está percibiendo de una determinada manera que va a crear un futuro en la misma resonancia. Va a ser un futuro muy parecido, si no igual, a toda esta experiencia pasada, mía, propia. Estamos recreando futuros, en realidad lo que estamos es actualizando pasados. Entonces es muy importante darme cuenta de que no soy tan libre como yo me creo, que mi percepción y las decisiones que tomo están siempre en función de todo este paquete de información que es ni más ni menos que mi experiencia pasada. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tengo alguna posibilidad de cambiar esto o simplemente valido toda mi percepción? Y si la valido, la voy a estar siempre recreando y repitiendo. Es por esto que muchas veces repetimos patrones en nuestra vida, por ejemplo, con la pareja o con la familia o en el trabajo. Siempre nos ocurren
tenemos el mismo tipo de experiencias. Y podemos decir, es que tengo un bloqueo, hay algo que siempre me pasa lo mismo. Evidentemente, claro que pasa siempre lo mismo, y pasa siempre lo mismo porque estoy reaccionando desde un condicionante de mi subconsciente. Y no lo veo, y como no lo veo, lo repito. Porque no lo veo porque es inconsciente, el inconsciente es invisible a mi consciente. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, asumir esto, que mi percepción de mí misma y de mi entorno y del mundo siempre va a tener un margen de error. Va a tener siempre este margen de error. Asumir esto es muy importante, porque esto lo único que quiere decir es que este observador observa desde el pasado. Sin embargo, si asumimos esto, que tal y como yo percibo, y todos los pensamientos que me vienen en función de esta memoria tienen mucho margen de error, sencillamente porque hay muchas cosas que no veo. Y por ejemplo, cuando esto se puede percibir fácilmente, cuando me encuentro en una situación de bloqueo o de rabia o de frustración o de miedo o de ira, etcétera, etcétera, o puede ser también lo contrario, ¿no? De una excitación, de mucha alegría, un desborde. Siempre que hay un desborde en lo emocional, quiere decir que me he topado con una frontera de mi inconsciente. Es algo que me faltan circuitos para comprender, para integrar, y entonces por eso me desbordo. No sé qué hacer, es como un colapso interno y entonces lloro de tristeza o lloro de alegría incluso también, ¿no? Entonces, asumiendo esto, que la manera en que yo percibo contiene margen de error, porque hay cosas que no veo y no comprendo, lo que podemos hacer, la propuesta sería observar, porque no se trataría de rechazar nada de esto por desagradable o por demasiado agradable. No se trata de rechazar, ni de juzgarme, ni de culpabilizarme, ni de culpar a nadie, sino de tomar la decisión de observar cómo ocurre todo eso, cómo es que yo miro, cómo este observador observa su realidad, cómo percibe, y asumir cómo percibe, pero no validar la manera en que percibe, porque sabemos que la manera en que yo percibo es una manera que está sesgada, está condicionada. Haciendo simplemente esto, permitir es como habilitar a un observador que estaría como neutro, y este observador neutro está observando al otro observador, que también soy yo, que no está neutro. Simplemente darme permiso para habilitar este observador que se observa a sí mismo, cómo es que le opera ese inconsciente. Eso ya, simplemente ese acto es un enlace que yo voy a hacer con otro inconsciente mucho más amplio, con un inconsciente global. ¿Qué es el inconsciente global? Bueno, nosotros tenemos un subconsciente que vendría a ser como un pequeño inconsciente que está basado en mi pequeña memoria personal, y hay otro inconsciente global que es el inconsciente que tiene toda la información. Es un inconsciente que tiene toda la información y por eso se llama global, y todo el mundo tenemos acceso a ese aspecto de la conciencia, por llamarlo de alguna manera, global, y yo ahí puedo simplemente poniéndome neutra, porque es el único punto donde yo puedo conectar con ese inconsciente global, es desde un punto neutro. Desde ese punto neutro yo observo mi particularidad, mi inconsciente particular, y simplemente haciendo eso, lo que va a ocurrir de manera automática, porque no es que yo tenga que hacer nada, simplemente observarme, lo que va a ocurrir es que esta percepción limitada
y condicionada se va a ir desmantelando, se va a ir diluyendo, se va a ir soltando. Y eso va a ocurrir de manera, digamos, va a ocurrir solo. Yo simplemente me pongo disponible para observarme desde esa neutralidad. Y esto me va a posibilitar, ver de dónde venía esa frustración o ese miedo, cómo me operaba, cómo ocurría, de qué manera está ocurriendo y por qué venía ocurriendo eso. Eso va a llegar a una instancia en que yo lo voy a ver claramente, y en el momento en que yo lo vea, yo ya enlazo con otro inconsciente que lo que me va a hacer es procurarme una perspectiva mucho más grande. Y voy a empezar a ver las cosas de otra manera, con mucha más perspectiva, como digo, con menos margen de error, porque es más amplia, tiene más información, es más global, no va a ser tanto una visión polarizada de buenos y malos, de como solemos, ¿no?, interpretar y ver este observador que está siempre encerrado ahí en las polaridades, ¿no?, que necesita ser que él es el bueno y los demás son los malos. Vamos saliendo de esa polaridad y nuestra percepción se va volviendo más global, más amplia, mucho más abarcadora, y empezamos a incluirlo todo. Esto vendría a ser asumir un observador mucho más global, mucho más amplio. Y lo que va a ocurrir es que este observador, lo que antes le parecía que era imposible, de todas las formas era imposible, haciendo enlace con este inconsciente global de la manera que acabo de explicar, va a empezar a percibir de que no hay nada imposible, porque lo que se va a poner a nuestra disposición es un gran potencial, porque ya el observador no va a ser un observador tan condicionado, no vamos a poner tantas condiciones a la vida, ni tantas condiciones a mí mismo. Ya no vamos a poder decir, es que yo soy así, no puedo cambiar, el mundo es así, es lo que hay y tenemos que aguantarnos. No vamos a empezar a ver primero en nosotros, porque esto es una cosa que hacemos primero cada uno consigo mismo, porque como digo, el observador hace lo observado. Si yo cambio, digamos, si yo antes observaba a través de unas lentes divergentes y distorsionadas, lo que hago es quitármelas y empezar a ver otras cosas de una manera mucho más, como digo, ya sin tanta distorsión, con más claridad y con más globalidad. Entonces, esto me parecía aclarar esta frase un poco enigmática del observador hacia el observado. Esto como es, esto no. Yo sé que hay mucha gente que no piensa que son estas cosas raras de la física cuántica, que son incomprensibles. En realidad es bastante lógico y es bastante concreto, no es algo tan abstracto. Es bastante concreto. Si yo empiezo a verlo y a comprenderlo primero en mí. Bueno, creo que básicamente era aclarar esto. A continuación voy a compartir con vosotros el cuento. El cuento se titula Mirada inocente. Segunda Guerra Mundial. En Alemania. Edith, de 25 años, contemplaba cómo los soldados invadían su casa y se la llevaban en un camión hasta un campo de concentración nazi. Les insultaban y ella no comprendía por qué. Solo veía rabia y odio en las miradas de los soldados y miedo y culpabilidad en el rostro de los demás judíos que la acompañaban. Durante el tiempo que permaneció en el campo nazi, Edith no pudo acumular rencor. Tampoco se recreó en la autocompasión.
Miraba y veía en los alemanes personas víctimas de sus propios ideales, nacidos de la necesidad de superioridad, que no era otra cosa que miedo a sentirse inferior. Por otro lado, los judíos, aterrados, encogían sus hombros al igual que su alma, ya vendida a la calamidad más inminente. La joven transitaba entre los vivos que ya se sentían muertos y entre los soldados que se creían inmortales. No temía la muerte porque no se aferraba a la vida. Y por esta razón la vida la tomó de la mano. Cuando la vida te toma de la mano, todo vive a través de ti. Y si un soldado la miraba, veía vida inocente en ella y la percibía digna e intocable. La ira no encontraba dónde acoplarse porque no había huecos donde anidar. Edith miraba todo desde un instante vacío y en este diáfano espacio lo percibía todo con un ojo profundo, capaz de leer en el corazón de los hombres, y veía que eran el resultado de sus memorias inconscientes, memorias de miedo y necesidad de protección y lucha, como única forma de sobrevivir. Edith no creía en las memorias, solo en el instante sin tiempo, y en ese instante ella no era judía, ni siquiera mujer, solo una conciencia perfecta en la que todos tenían cabida, víctimas y verdugos. Comprendió que eran las distintas caras de la misma moneda. Un día la sacaron de allí. Alguien reclamó que necesitaban una enfermera, alguien sano para cuidar enfermos. Pareció no importar a nadie su condición de judía, quizá porque a ella misma no le importaba, porque no sentía condición ninguna en ella. Su mirada transparente posibilitó lo imposible para otros, porque no es lo que me pasa, sino cómo percibo aquello que me pasa. Hasta la próxima.